Hasta ahora no he visto a nadie durmiendo. Sigan tomando mucho café, eso ayuda. Después de tanto tiempo como pastor, normalmente en las conferencias me ponen a la 1:30 de la tarde a exponer. Y eso es terrible porque hasta yo tengo sueño. Y hay personas en la audiencia que se ponen en esta posición y quieren hacerme creer a mí que ellos están orando por mí. Eso me lo inventé yo y no me dan el crédito. Yo fui que me inventé eso. Si ustedes no sabían quién es el inventor, quien inventó esa pose, eso fui yo en mi adolescencia. Entonces de ahí en adelante me lo han pirateado. Así que les ruego que en esta sesión hagamos un esfuerzo más y por favor, no se duerman, por misericordia. Hemos estado hablando de el discipulado. En la primera sesión vimos la realidad de la iglesia. En la segunda sesión estuvimos viendo la alternativa que tenemos del discipulado y cómo en pocas iglesias realmente se está siguiendo el modelo bíblico del discipulado. Hemos dicho que el discipulado no es una clase bíblica, no es una conferencia, no es hacer de ese tiempo un aula donde se transmite conocimiento. Y hemos usado de manera recurrente que en un discipulado es una unidad donde nosotros compartimos nuestra sangre, nuestra vida con otros. Vimos en la última sesión que el discipulado es un acto de amor y ahora vamos a ver un término sinónimo de amor y así titulamos esta sesión. El discipulado también es una orden, es un acto de amor y es una orden. Por eso le propongo que vayamos nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a ver el versículo 2. Ya vimos el versículo 1. Y el versículo 1, y vamos a leer los dos versículos, dice: Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Señor, añada bendición a su palabra. Vimos que es un acto de amor en la manera en cómo Pablo se dirige a Timoteo. Es un acto de amor por Cristo y es un acto de amor por la iglesia de Cristo y que lo vamos a hacer por la gracia que el Señor ha depositado en nosotros. Ahora vamos a estar viendo que el discipulado es una orden. Y lo que has oído de mí, versículo 2, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el lenguaje bíblico, el amor es igual a la obediencia. Y la obediencia es un acto de amor por Cristo, por Dios, por lo que Él nos manda hacer. Pablo exhorta a Timoteo de una manera tierna, llamándole hijo. Y veo aquí un contraste en lo que son los llamados neoapóstoles de hoy en día y cómo se dirigen a sus audiencias, cómo se dirigen a sus colaboradores, como unos jefes dando órdenes. Y Pablo, revelador de nuevas o portador de nuevas revelaciones, que fue al tercer cielo, escritor de 13 epístolas,
La segunda persona más importante del Nuevo Testamento después de Cristo y una de las más importantes de toda la Biblia, se refiere a Timoteo, su colaborador, como hijo mío. Qué gran contraste hay entre los actuales que dicen ser y no lo son, y el perfil que nos modela el apóstol Pablo. Aquí, en esta segunda parte, vamos a ver cómo esta exhortación del apóstol Pablo es una de las 46 exhortaciones que le hace en las 2 epístolas el apóstol Pablo. Y él comienza aludiendo a su testimonio personal, a su coherencia. Pablo está ordenando algo que él ya ha modelado. Pablo está dando instrucciones que no son contrarias a lo que él ha hecho, a lo que ha sido su testimonio. Pablo comienza diciendo, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. En ese sentido, Calvino dice lo siguiente, y lo cito, lo que has oído de mí de nuevo demuestra cuán sinceramente desea comunicar la sana doctrina a la próxima generación. Y exhorta a Timoteo que no solo a preservar su forma y características, como anteriormente lo hizo, sino también a entregarla a maestros piadosos para que, difundiéndose ampliamente, pueda echar raíces en el corazón de muchos, porque Pablo se dio cuenta cuán rápidamente desaparecería al no ser extendida por el ministerio de muchos. Cierro la cita. Lo que has oído de mí es un modelar de Pablo de lo que él está instruyendo a Timoteo. En otras palabras, Pablo no ha variado su mensaje. No hay una contradicción entre lo que él dice y lo que él hace. Y aquí nos vamos a detener. Lo que has oído de mí. Pablo no solamente le está diciendo a Timoteo una exhortación, no solamente lo está motivando a que haga algo, sino que eso que Pablo está diciéndole a Timoteo que haga, él ya lo ha vivido. Y Pablo apela a los testigos. No solamente apela a lo que él le está diciendo a Timoteo. Lo que yo te estoy ordenando, tú lo has oído, tú lo has visto en mí. El mensaje de Pablo no ha variado. Pablo sigue con su mismo patrimonio teológico. Pablo no es una persona contradictoria que hoy dice una cosa y mañana dice otra. La enseñanza de Pablo lleva una hilaridad, es coherente, no se contradice. ¿Por qué? Porque esta palabra de Pablo es inspirada por Dios. Con razón, Pablo diría en el mismo libro de Timoteo, en esa segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 16, refiriéndose al Antiguo Testamento, pero estas palabras que Pablo escribía también se iban a convertir en lo mismo. Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, que significa corregir o confrontar, para corregir y para instruir en justicia. Esto que Pablo le está diciendo a Timoteo puede ser revalidado, confirmado, no solamente por Pablo mismo, sino por otros. Lo que Pablo le está instruyendo a Timoteo, ya Pablo lo ha hecho. Pablo se ha pasado la vida entera enseñando, capacitando, instruyendo. En el espacio aproximadamente de 12 años, es decir, del año 45 hasta el año 57, Dios usó a Pablo de una manera extraordinaria, desde Antioquía hasta Macedonia y Acaya en Grecia. Lo hizo por medio de 3 grandes viajes misioneros que lo llevaron por 2 continentes. Se ha calculado que en un periodo de 2 años, Pablo viajó aproximadamente unos 3.000 kilómetros solamente en Asia Menor.
Asia Menor es lo que nosotros conocemos hoy como Turquía. Los frutos de su enseñanza en solo una ciudad, en la ciudad de Éfeso, se multiplicaron tanto que en Hechos capítulo 19, versículo 10, dice lo siguiente: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Cuando terminaba en Corinto su tercer viaje misionero, escribió a los romanos en Romanos capítulo 15, versículo 19, versículo 23 y versículo 24 lo siguiente: desde Jerusalén hasta Írrico, todo lo he llenado del evangelio, y ahora, no teniendo más campos en estas regiones, iré a vosotros. Además, es en esa época donde Pablo escribió 6 de sus cartas, incluyendo las epístolas mayores, primera y segunda a los Corintios y también las epístolas a los romanos. En esta carta, Pablo exhorta a Timoteo a que se dedique a instruir a otros, así como él lo ha hecho. Un trabajador incansable. Estuvo también por 2 años en la casa alquilada de Tirano, donde enseñaba la palabra de Dios diariamente desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días, probablemente con excepción del día de reposo, durante 2 años. Por eso dice que todo Éfeso fue llenado con el evangelio de Jesucristo. Pablo le está diciendo a Timoteo: lo que tú has visto y has oído, lo que yo te estoy exhortando, yo te lo he modelado, yo he discipulado, yo he predicado, yo he evangelizado, yo he sufrido por la causa de Cristo. Tú también haz lo mismo. No es el impostor que le dice a los demás: ustedes tienen que hacer tal cosa, y ellos no lo hacen. Cuando el Señor Jesucristo terminó el sermón de la montaña, termina con una parábola. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 7, versículos 24, 25 y hasta el final de la carta. Son unas exhortaciones y unas reacciones que se dan entre lo que Jesús está diciendo y las reacciones de las personas. Pero quiero llamar la atención a que Jesús dice: cualquiera pues que me escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato o sabio que construyó su casa sobre las rocas. Y vinieron vientos y tempestades y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos y tempestades y fue grande su ruina. Jesús sabía que tenía 2 tipos de audiencia. Cuando vamos al mismo Sermón del Monte, pero en el capítulo 5, versículo 1, dice que viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les exhortaba. Este nos indica que había 2 clases de personas: las multitudes en sentido general y aquellos que eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sabe que tiene 2 tipos de audiencia. Por eso le dice lo que le dice: el que me oye y no lo hace es un necio, el que lo oye y lo hace es una persona sensata. Por eso la reacción de las personas es extraordinaria. Dicen los versículos 28 y 29 del capítulo 7, y se admiraban de su doctrina. En otras palabras, lo que quiere decir: ¿de dónde saca este hombre tanto conocimiento? Desde que tenía 12 años, los maestros de la ley se admiraban de nuestro Señor Jesucristo. Era capaz de convocar a las personas 3 días al desierto y ellos se olvidaban de que tenían que regresar a sus casas, aun cuando no tenían muchas cosas que comer. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Se admiraban de su doctrina. Cuando Cristo hablaba, las personas quedaban absortas, perplejas.
les paraba la respiración, le ponía la piel de gallina, lo confrontaba, usaba las preguntas, usaba la interacción, usaba la confrontación, enseñando a las personas. Por eso decían que se admiraban de su doctrina. Pero también añadían algo más. Y les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Veían una congruencia, una estrecha relación entre lo que Cristo decía y lo que Cristo hacía. No había una dicotomía, no había un contraste. No era que Jesús estaba diciendo buenas cosas, pero hacía malas cosas. Volvemos otra vez al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y Esdras propuso en su corazón estudiar la ley de Dios, aplicarla a su vida y enseñar sus preceptos a todos sus hermanos. Eso lo vamos a ver como una constante en toda la Escritura. Pablo está diciendo lo que has oído de mí. Lo que otros testigos pueden decir de mí es mi enseñanza. Mi enseñanza no ha variado. Mi enseñanza es una hilaridad. Mi enseñanza es coherente, pero también lo es mi testimonio. Cuando nosotros estamos discipulando, no solamente estamos dando informaciones correctas, sino que estamos modelando una vida correcta. No puede haber un divorcio entre una cosa y otra. Podemos decir la verdad, pero no vivirla. Mateo, capítulo 23. La última confrontación encarnizada, con una carga dramática extraordinaria, a pocos días ya de ser crucificado, el Señor le dice nuevamente a sus discípulos y a la multitud, hablándole acerca de los escribas y fariseos: todo lo que ellos digan que hagan, háganlo, pero no imiten su comportamiento. Mucho del mensaje de los escribas y de los fariseos era correcto, pero su testimonio deseaba mucho, era deplorable. No eran dignos de imitar. Jesús le dijo: hipócritas. Le dijo: generación de víboras. Le dijo: sepulcros blanqueados. Fue un discurso muy fuerte, muy confrontador. ¿Por qué? Porque estas personas no podían decir lo que estaba diciendo Pablo. Lo que has oído de mí, esto también enseña. Lo que tú has oído de mi enseñanza, que no varía, que no cambia, lo que otras personas han dicho de mí, tú también tienes que hacerlo, Timoteo. Y esto es una constante. Lo vemos en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Lo vemos en Jesús, Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Habla como quien tiene autoridad y no como los escribas, y se admiraban de su enseñanza. Aquí vemos la gran relación que debe haber entre el mensaje y el mensajero. Causa confusión a quienes nos observan cuando damos un mensaje correcto, pero nuestro comportamiento deja mucho que desear. Por eso alguien dijo que si algunos cristianos lo llevaran a una corte acusados de ser cristianos, el juez los absorbería por falta de prueba. No veo indicios de su fe. Aquí vemos la gran unidad que debe haber entre el mensaje y el mensajero, porque nuestra vida es parte del mensaje. Más adelante el mismo apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado. ¿Y qué es un obrero aprobado? Uno que no tiene nada de qué avergonzarse, su testimonio personal, y que usa bien la palabra de verdad, que corta, que traza, que maneja bien la palabra de verdad, su capacidad. Cuando nosotros estamos discipulando, no solamente estamos transmitiendo conocimiento, estamos modelando nuestra vida, nuestro testimonio personal. Como decía Dwight L. Moody, que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se pueda escuchar. Que la gente no solamente nos crea por lo que decimos, sino también por lo que ven de nosotros. En ese sentido, entonces el apóstol Pablo nos entrega algunos principios
en esta exhortación, que es una orden. Es un acto de amor, pero también es una orden. Pero es una orden que Él ha modelado. Nada tiene que decirle Timoteo. Nadie puede decirle tú eres un hipócrita. Nadie puede decirle lo que tú estás haciendo no lo practicas, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás promoviendo, tú no lo practicas, tú no lo crees. Pablo dice, lo que has oído de mí, de parte de otros, esto encarga a hombres fieles. Los apóstoles, después de la sanidad que el Señor hizo por medio de ellos en la puerta del templo, dice Hechos capítulo 4, versículo 13, que ellos fueron al Sanedrín y en el Sanedrín reconocen que eran hombres iletrados y de los estratos más bajos de la sociedad, pero reconocían que habían estado con Jesús. El mismo Pedro, cuando está negando a Cristo, cada una de esas tres negaciones, una era más intensa que la otra. Y aún negando a Jesús, ellos le decían, pero hasta tu manera de hablar se parece. Pedro diciendo, yo no soy discípulo de él, incluso negándola con malas palabras, dicen, aún tu manera de hablar, negándolo, no puedes negar que Cristo está influenciado. Es que todo el que entra en contacto con Cristo es transformado. Hasta el tiempo fue tocado por Cristo y es antes de Cristo y después de Cristo. De alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo no solo le ha enseñado y modelado a Timoteo, sino que lo exhorta que sea de buen testimonio. 1 Timoteo capítulo 1, verso 13. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. Lo que yo te estoy diciendo, Timoteo, tú lo has escuchado siempre. No es que yo estoy cambiante, que ayer dije una cosa y hoy estoy diciendo otra. No, todo lo que yo te he dicho, todo lo que te estoy diciendo es una hilaridad, es coherente. No te estoy diciendo una cosa hoy y mañana otra. Por eso le dice en este versículo 13 del capítulo 1 de la primera epístola, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y en el amor de Cristo Jesús. 1 Timoteo 4:12, no permita que nadie te menosprecie por tu juventud. Y este texto ha sido mal manejado, porque como muchos piensan que es una reprensión a las demás personas. No, es una exhortación a Timoteo. Por el contexto, volvemos otra vez a la llamada telefónica. No, Timoteo, no permita que te menosprecien por ser joven. No permita que te falten el respeto, ejerce tu autoridad. Eso es lo que cualquiera le diría. Pero Pablo le dice todo lo contrario a Timoteo. No permitas que nadie te menosprecie por tu juventud. Sé ejemplo. En otras palabras, si quieres tener autoridad, si quieres que las personas te respeten, sé tu ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, lo que digas, en conducta, cómo te comportas, en amor, en tu trato, en fe, en tu dependencia del Señor y en tu pureza. Si quieres que te respeten, sé ejemplo en estas cosas, en lo que dices, en lo que te comportas, en tu actitud, en tu manera de manejarte con los demás, aún con aquellos que te son adversos. En otras palabras, un buen testimonio es algo que se gana mediante un comportamiento digno del Evangelio. Pablo también le dice a Timoteo en la segunda epístola, pero en el capítulo 3, verso 14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién la has aprendido. ¿De quién la aprendió? De él, de Pablo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, tu mensaje tiene que ser congruente con lo que tú dices. Y yo te he modelado eso. En ese tiempo que Pablo pasó con Timoteo, Timoteo está absorbiendo de Pablo no solamente conocimiento, sino las dinámicas para una vida de piedad. Él vio hacer a Pablo golpeado, él vio hacer a Pablo perseguido, él vio a Pablo siendo
atado, encarcelado, sufriendo por la causa de Cristo. Y cómo Pablo mantuvo el carácter de un cristiano. Esto es lo que Pablo le está transmitiendo a Timoteo. Ven, Timoteo, aliméntate de mi experiencia. El Espíritu Santo, como ha estado conmigo, también estará contigo. Y allí está Pablo transmitiéndole su vida por medio de esa interacción que se llama el discipulado. Un discipulado permanente, planificado, pero también espontáneo. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 22 en adelante, nos habla de los sufrimientos del apóstol Pablo. ¿Cuántos no pasó Pablo? Peligros en el río, peligros en el mar, peligros en el desierto, peligros en los caminos, peligros de los de mi nación, peligros entre falsos hermanos, en desnudez, en hambre, en aflicciones, y todo esto, además de lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. Timoteo sabe que Pablo no es un hipócrita. Timoteo sabe que esto que Pablo ha vivido y ha predicado son congruentes entre sí. Esto del discipulado no solamente es un acto de amor por Cristo, por la iglesia y en la gracia de Jesús, sino que también es una orden, pero es una orden que Pablo le ha modelado. Lo que has oído y has visto de mí en presencia de muchos testigos. Esto es lo que yo llamo el estímulo de la verdad. ¿Qué es el estímulo de la verdad? Yo no sé si ustedes se han encontrado con personas que cuando le dicen algo, como que uno tiene que emplearse mucho para poder creerle. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy la persona que recoge la ofrenda. Supongamos que es así. Porque soy el encargado, soy el tesorero de guardar, contar y depositar. Resulta que después que se recogen las ofrendas, usted entra al cuarto donde se cuentan y cuando entra, estoy yo solo y ve que me estoy entrando en el bolsillo todo lo recaudado. Y usted se sorprende. Y se queda mudo. Y yo le digo, oye, no es lo que parece. Y usted dice, ajá. Y yo le digo, oye, desde hace tiempo Dios había puesto en mi corazón darte una ofrenda. Toma. Y te la pone en la mano. Tú sabes que se acaba de recoger las ofrendas, que la persona es el encargado de contarla, que está en un cuarto y que en el mismo recipiente donde se coloca todo lo recaudado, él está tomando de ahí, echándoselo en sus bolsillos, y ahora te está diciendo que de hace tiempo él tenía en el corazón darte una ofrenda y que te la está dando. ¿Qué es lo que se interpreta eso? Como un soborno para que tú te calles ante lo que has visto. Tú decides no tomarlo y te vas. ¿Cómo podemos interpretar esto? Al final, la persona no tomó nada que no era de él. Ciertamente fue honesta. No tomó nada. Lo mismo que se recaudó, eso mismo la persona depositó. Pero, ¿cómo esa persona demuestra que lo que quería hacer no era lo malo? Cuando tenemos que esforzarnos demasiado en explicar algo para que el otro no malinterprete, eso es complicado, porque deja a la conciencia del otro el creernos
o no. Vivir estimulando la verdad es que cuando alguien llegue allí donde se cuenta el dinero, no solamente estés tú, sino que hay más personas, que hay cámaras y que entre el grupo que cuentan, todos cuentan, hacen un cuadre, firman, ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque se está estimulando la verdad. Estimular la verdad es que nosotros vivamos con tal transparencia que lo que nosotros digamos sea evidente. Yo estaba en otro país y me encuentro con una persona que me conoce. Yo no la conocía. Y estoy en una tienda y me dice, ¿usted es el pastor Otto? Sí. ¿Y qué usted hace aquí? Y dije yo que ando con mi esposa, mírala ahí, mi amor, ven. Y se la enseñé. Y la abracé. Y nos tiramos un selfie con la selfie. ¿Usted quiere un selfie? ¡Ay, sí! Y yo tiré el selfie. No hay duda. Yo ando con mi esposa. ¿Cómo puede ser que yo esté en una tienda, se me olvidó decirle, en el departamento femenino? Yo estaba acompañando a mi esposa. Ven, estímulo de la verdad. Es vivir de tal forma que el otro nos crea. Una vez teníamos un concierto en una plaza. Nosotros somos 4 hermanos. 2 hermanos y 2 hermanas. De los 4 hermanos, mi hermana menor no es miembro de nuestra iglesia, sino de otra iglesia. Y ella no se parece mucho a mí. Y cuando estábamos en el mall, viendo la orquesta de la iglesia tocar, ella se me acerca y me abraza. Y comienza a tocarme y dice, tú esa cana y tú y esto. Ella es mi hermana menor. Y mira esto, tienes que ponerte a rebajar. Mira. Y al frente, en medio de la multitud, hay 2 hermanos o varios hermanos de la iglesia que me están mirando insistentemente. Yo le dije, préstame tu licencia. Vamos para donde estos hermanos. Hermanos, le presento a mi hermana, mire la licencia. Y ve que son los 2 nombres y los 2 apellidos igual. Tengan cuidado, ella es hermana mía. Ay, pastor, qué susto nos dio. ¡Ah! Estímulo de la verdad. Ahora, si ven el mismo episodio y de repente yo me desaparezco, ¿y con quién era que estaba el pastor? Entonces, el estímulo de la verdad es vivir de tal forma que lo que nosotros digamos les resulte fácil al otro creer. Para que eso pueda ser posible, nosotros tenemos que vivir en la luz. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que tú has oído de mí, pero no solamente lo que tú has oído de mí, sino que otras personas también pueden decirlo. Lo que yo te estoy exhortando, no solamente te lo digo yo, sino que otros también pueden dar testimonio de eso que yo te estoy diciendo. Nuestro testimonio no solamente debe depender de lo que nosotros decimos, sino de lo que otros dicen también de nosotros. Por eso, el discipulado es una exhortación que Pablo modela y es una exhortación que tenemos que llevar a otras personas. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Todo este marco, toda esta carga de lo que Pablo le ha modelado, de lo que Pablo ha hecho, de lo que Pablo le ha instruido, eso no debe quedarse en Pablo, ni debe quedarse en Timoteo. Pablo le está dando la antorcha a Timoteo. Mira, Timoteo, ya yo estoy viejo, ya yo estoy a punto de ser sacrificado. El tiempo de mi partida se ha acercado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Me espera la corona de vida. Ahora, Timoteo, te toca a ti. Todo esto que yo te he dicho, todo mi sufrimiento, toda la intensidad de mi trabajo, te toca a ti. Pero no solamente te toca a ti, sino que tú también tienes que instruir a otros para que hagan lo mismo. ¿Y sabes qué? Timoteo cumplió al pie de la letra eso. Porque nosotros somos producto de ese trabajo. De alguien que fue fiel y nos predicó. Y nosotros de igual manera tenemos que tener la misma fidelidad para que la antorcha del evangelio siga.
Pablo dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De nuestro Señor a Pablo. De Pablo a Timoteo. ¿Lo ven ahí? De nuestro Señor a Pablo. De Pablo a Timoteo. De Timoteo a hombres fieles. De hombres fieles a otros. De generación en generación. Hasta llegar a nosotros. ¿Y cuál es nuestro legado? ¿Quiénes son tus discípulos? ¿A quiénes, si tú murieras ahora o yo muriera ahora, a quiénes nosotros estamos encargando para que siga lo que el Señor colocó en nuestras manos? Pablo sabe de las amenazas de lobos rapaces que están dispuestos a todo para destruir el rebaño, como vimos en Hechos 20. Pablo sabe de las amenazas de los grupos gnósticos que están merodeando, de las amenazas de los judaizantes que están merodeando. Pablo sabe que hay serios peligros. Es cuestión de vida y muerte. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, en el invierno de su vida, ya yo he cumplido. Ahora te toca a ti llevar la antorcha. Pablo le hace estas exhortaciones a Timoteo cuando él sabe que el tiempo de su partida está cercano. El discipulado es un acto de amor, pero también es una orden. Lo debemos hacer porque es un mandato de Dios. No es una opción, no es una estrategia, es un principio fundamental de todo aquel que se llame discípulo de Cristo. En la próxima sección vamos a estar viendo cómo implementamos el discipulado y cómo no hay manera de nosotros escapar, a menos que sea a través de la desobediencia. Por eso yo quiero que en estos minutos finales tú cierres tus ojos y te preguntes, ¿quién me está discipulando? ¿Quién te está discipulando? ¿A quién le rindes cuentas de tu vida? Quiero que te preguntes, ¿a quién estoy discipulando? ¿A quién tengo como compañero, como compañera de oración? No lo quiere el Señor, pero si el Señor llama a cualquiera de nosotros a su presencia ahora mismo, inesperadamente, ¿cuál habrá sido nuestro legado? Con esas preguntas los dejo. Traten de contestarlas. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos.